Cuando me ascendieron, la tía de mi esposo se burló, deben haber bajado los estándares. Mi suegra asintió, o subieron otra cosa. La mesa se rió. Entonces, la esposa del CEO se puso de pie. Tranquila, pero fría, interesante. Dado lo que acaba de llegar a mi escritorio sobre su sobrino. ¿Deberíamos discutirlo ahora? Cuando me ascendieron, la tía de mi esposo, Brenda, se burló. Deben haber bajado los estándares. Mi suegra, Carol, asintió, o subieron otra cosa. La mesa se rió entre dientes. Entonces, Eleanor, la esposa del CEO, se puso de pie, tranquila, pero fría. Interesante, dado lo que acaba de llegar a mi escritorio sobre su sobrino. ¿Deberíamos discutirlo ahora? Así que, finalmente, te dieron un trabajo de verdad. La voz de Debra irrumpió en el murmullo del restaurante antes de que yo siquiera me sentara. No hubo felicitaciones, ni entusiasmo. Solo ese tono que ella reservaba para discutir cosas que no deberían haber sucedido. Aaron me apartó la silla y me susurró, ignórala. Pero ambos sabíamos que ignorar a Debra era como ignorar un huracán. Me acomodé en mi asiento en Bella Vista, el tipo de restaurante elegante donde Debra se sentía más cómoda. Lo suficientemente caro como para recordar a todos su estatus. Lo suficientemente íntimo como para que sus comentarios mordaces cayeran con precisión. El mantel blanco estaba impecable. Las copas de cristal captaban la tenue iluminación a la perfección, y ya me sentía mal vestida a pesar de llevar mi mejor blazer. Directora regional, dije, tratando de mantener la voz firme. En realidad, es un ascenso significativo. Supervisaré toda la división de la costa oeste. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí mientras exploramos historias sobre el éxito ganado y el respeto en el lugar de trabajo. Si crees que el mérito debería importar más que las conexiones, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que enfrentan desafíos similares. Ahora, veamos cómo se desarrolla esto. Meredith levantó la vista de su menú con esa sonrisa practicada que usaba cuando estaba a punto de decir algo cruel. Qué maravilloso para ti, querida. Aunque tengo que preguntar. ¿Qué pasó con la persona que tenía el trabajo antes? ¿Se jubiló? ¿Fue transferida? La pregunta quedó en el aire, cargada de implicaciones. Yo sabía lo que realmente estaba preguntando. ¿Qué cuota necesitaba ser cubierta para que te eligieran a ti? El puesto fue creado específicamente para nuestra expansión, expliqué, odiándolo a la defensiva que sonaba. Nuestra división ha crecido un 30% en los últimos 18 meses, y necesitaban a alguien para gestionar el aumento de la carga de trabajo. 30%, repitió Brenda. Como si estuviera comprobando la exactitud de los números. Eso es impresionante. Claro, el crecimiento es más fácil cuando se empieza de la nada, ¿no es así? La mano de Aaron encontró la mía debajo de la mesa. Un suave apretón que se suponía que era tranquilizador. Pero su silencio hablaba más fuerte que su toque. 3 años de cenas familiares. 3 años de comentarios como este, y nunca les había dicho que se detuvieran. El camarero apareció con copas de vino, y Brenda pidió una botella sin consultar a la mesa. El chateauneuf du pape. Dijo, pronunciándolo con el tipo de acento perfecto que recordaba a todos que había estudiado en el extranjero en la universidad. Creo que necesitamos algo especial para esta ocasión. Me había estado preparando para esta cena toda la semana. Había practicado cómo les contaría sobre el ascenso. Imaginado sus caras de sorpresa cuando se dieran cuenta de que la novia temporal había logrado algo significativo. Incluso me había comprado una blusa nueva, azul marino, profesional. Pero no intimidante. Ahora se sentía como bisutería en una exposición de diamantes. ¿Sabes?, dijo Meredith, desdoblando su servilleta con cuidado deliberado. Estaba hablando con mi club de lectura sobre lo diferente que es ahora el lugar de trabajo. Tantas oportunidades para personas que quizás no las tenían antes. Es realmente muy progresista. Las palabras dieron en el blanco a la perfección. Personas que quizás no las tenían antes. Traducción, gente como yo, de orígenes como el mío.
Que fue a universidades estatales y se abrió camino a través de clases nocturnas mientras a otros se les entregaba todo en bandeja de plata. El ascenso basado en el mérito siempre ha sido el estándar en mi empresa, dije, sorprendida por el acero en mi propia voz. No regalan puestos de director como trofeos de participación. Las cejas de Brenda se alzaron ligeramente. La única señal de que mi respuesta había sido registrada. Claro que no, querida. Estoy segura de que trabajaste muy duro. Aunque sí me pregunto sobre la competencia en estos días. Los estándares parecen tan flexibles en comparación con cuando mi generación construía carreras. Tía Brenda, Aaron finalmente habló. Aunque su voz carecía de convicción. Eso no es realmente justo. No conoces los detalles de su ascenso. Oh, pero sí conozco la empresa, respondió Brenda con suavidad. Richardson Industries. ¿Verdad? He oído cosas maravillosas sobre sus iniciativas de diversidad. Muy vanguardistas. Eleanor Richardson a veces habla en nuestro almuerzo benéfico. Una mujer encantadora. Muy comprometida con la inclusión. La forma en que dijo inclusión hizo que sonara como una enfermedad. Apreté mi vaso de agua con más fuerza. Viendo cómo la condensación goteaba sobre el mantel blanco como pequeñas lágrimas. En realidad, Meredith se inclinó conspiradoramente, hablando de Richardson Industries. ¿Oíste hablar del ascenso de Jason? El sobrino de Brenda, añadió para mi beneficio. Como si no los hubiera oído presumir de él en cada reunión familiar durante los últimos 6 meses. El analista junior más joven que han contratado. Directamente de su programa de maestría a una oficina de esquina. No es una oficina de esquina, corrigió Brenda con falsa modestia. Aunque su sonrisa delataba su orgullo. Pero es impresionante para alguien de su edad, 24 años, y ya tomando decisiones estratégicas. Algunas personas simplemente tienen cualidades de liderazgo naturales. Cualidades de liderazgo naturales, no trabajo duro, no dedicación. No el tipo de esfuerzo agotador e implacable que se necesita para obtener un MBA mientras se trabaja a tiempo completo. Solo dones naturales, el tipo que aparentemente se saltó a personas como yo. Jason es tan brillante, continuó Meredith. Primero de su clase, prácticas en empresas de Fortune 500. Cartas de recomendación de profesores que lo solicitaron específicamente para proyectos de investigación. Es refrescante ver a alguien que realmente se ha ganado su puesto. La implicación era clara como el cristal. Jason se había ganado su puesto. A mí me lo habían dado. Aaron se removió incómodo, pero su silencio era ensordecedor. Este era el momento en que necesitaba que me defendiera, que les contara las noches que había pasado estudiando mientras él veía la televisión. Que mencionara las presentaciones a clientes que había entregado y que habían resultado en contratos de millones de dólares. En cambio, se concentró en su plato de pan como si contuviera los secretos del universo. No todo el mundo está hecho para hacer malabarismos con las responsabilidades del trabajo y del hogar, dijo Meredith. Su voz adquiriendo ese tono almibarado que usaba al hacer sus observaciones más crueles. Algunas de nosotras entendemos que el verdadero éxito de una mujer proviene de crear un ambiente hogareño armonioso, asegurándose de que su esposo se sienta apoyado y valorado. Las palabras cayeron como golpes físicos. Cada noche que había pasado estudiando, cada fin de semana que había trabajado en lugar de asistir a los torneos de golf de Aaron. Cada sacrificio que había hecho para construir algo propio. Todo eso estaba siendo redefinido como ambición egoísta que me convertía en un fracaso como mujer. El verdadero éxito de una mujer, añadió Brenda, levantando su copa de vino en un brindis burlón, se mide por lo feliz y realizado que se ve su esposo. Por lo bien que gestiona sus prioridades. Miré a Aaron, buscando en su rostro alguna señal de que no estaba de acuerdo con su evaluación. Su mandíbula estaba tensa, pero no dijo nada. 3 años de matrimonio. Y seguía teniendo más miedo de decepcionar a su tía que de defender a su esposa. El restaurante se sintió más pequeño de repente. La cálida iluminación demasiado brillante. Las conversaciones en otras mesas demasiado ruidosas. Me excusé para ir al baño, necesitando un momento para recomponerme antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. De pie frente al espejo del baño, apenas reconocí a la mujer que me miraba.
¿Cuándo me había convertido en alguien que se disculpaba por sus logros? ¿Cuándo había empezado a creer que tal vez tenían razón? Cuando regresé a la mesa, la conversación había girado hacia los proyectos de trabajo recientes de Jason. Brenda describía su enfoque innovador en las relaciones con los clientes, mientras Meredith asentía con aprobación. Hablaban de él con el tipo de respeto y admiración que nunca les había oído usar sobre los logros de nadie más. Fue entonces cuando Eleanor Richardson se puso de pie. Apenas la había notado durante la cena. Eleanor siempre estaba callada en estas reuniones, contenta de escuchar mientras otros dominaban la conversación. Como esposa del CEO, imponía un respeto automático, pero rara vez se inmiscuía en el drama familiar. Era elegante de una manera que no necesitaba anunciarse, joyas discretas. Postura perfecta y un aire de confianza que provenía de un logro genuino, más que de un estatus heredado. Interesante momento para esta conversación, dijo Eleanor. Su voz cortando el murmullo con precisión quirúrgica. Especialmente dado lo que acaba de llegar a mi escritorio esta tarde sobre su sobrino, Jason. La temperatura en nuestra mesa pareció bajar 10 grados. La copa de vino de Brenda se congeló a mitad de camino hacia sus labios. La sonrisa confiada de Meredith parpadeó como una vela en el viento. Los ojos de Eleanor se movieron lentamente alrededor de la mesa antes de posarse en mí. Había algo en su expresión. No lástima, sino reconocimiento. Como si hubiera estado observando toda esta actuación y ya hubiera visto suficiente. Jason, repitió, dejando que el nombre flotara en el aire como humo. Su brillante sobrino que ha estado trabajando en nuestro programa de analistas junior, al que han estado elogiando con tanto entusiasmo. La voz de Brenda salió apenas como un susurro. ¿Qué pasa con Jason? La sonrisa de Eleanor era afilada como el cristal. Oh, creo que esa es una conversación más adecuada para un entorno más privado. ¿No le parece? El cambio de poder fue inmediato e innegable. De repente, Brenda y Meredith parecían muy pequeñas en sus caras sillas, y sentí algo que no había experimentado en toda la noche, anticipación. El lunes siguiente a esa desastrosa cena, entré en Richardson Industries con un tipo diferente de concentración. El críptico comentario de Eleanor sobre Jason resonaba en mi mente mientras me acomodaba en mi cubículo, rodeada por el familiar zumbido de los teclados y las cafeteras. Mis colegas ya habían comenzado sus rutinas matutinas, pero me encontré estudiando el diseño de la oficina con nuevos ojos. El espacio de trabajo de Jason se encontraba en la esquina, con paredes de cristal e impecable. La oficina de esquina del analista junior que Meredith había mencionado, aunque había exagerado con la parte de la esquina. Aún así, para alguien con apenas un año en la empresa, tenía una configuración impresionante, ventanas del suelo al techo, un escritorio de pie, 2 monitores y espacio suficiente para reuniones con clientes. El tipo de espacio de trabajo con el que había soñado durante mis primeros 5 años aquí. El café está recién hecho, llamó David desde la sala de descanso. Y felicidades por el ascenso. ¿Directora? El título todavía me parecía surrealista. Directora regional. Hace 6 meses, estaba gestionando 3 cuentas y esperando un puesto de líder de equipo. Ahora, supervisaba toda la operación de la costa oeste. El rápido avance había sorprendido a todos, incluyéndome a mí. Pero sentada aquí ahora, viendo a Jason llegar a la moda, tarde. Con su traje de diseñador, me preguntaba si mi éxito estaba de alguna manera conectado con lo que Eleanor sabía. Mi computadora sonó con un recordatorio del calendario. Revisión trimestral de cumplimiento. Momento perfecto. Me había ofrecido como voluntaria para ayudar con las conciliaciones de fin de año hace 3 meses. En parte por interés genuino y en parte porque me daba acceso a departamentos que nunca antes había visto. La oficina de cumplimiento se encontraba 2 pisos más arriba. En un ala estéril donde los números vivían y morían por puntos decimales. Buenos días, Samantha, me saludó Brenda del departamento de cumplimiento. ¿Lista para sumergirte en lo divertido? Brenda estaba siendo sarcástica. El trabajo de cumplimiento era conocido por ser aburrido, interminables hojas de cálculo, cotejo de recibos y verificación de informes de gastos. La mayoría de la gente lo evitaba, pero a mí siempre me habían resultado relajantes los patrones,
Los números tranquilizadores en su honestidad. A diferencia de las personas. Los números no mentían a menos que alguien los manipulara. La primera pila de archivos contenía gastos rutinarios, recibos de hotel, cenas con clientes, tarifas de conferencias. Costos comerciales estándar que dibujaban imágenes predecibles de la vida profesional. Pero el archivo de Jason se sintió diferente desde el momento en que lo abrí. La primera anomalía saltó inmediatamente: un recibo de cena del Bernardine en Nueva York. $300 para 2 personas. Caro, pero no inusual para el entretenimiento de clientes. Excepto que la fecha era el 15 de septiembre, y el calendario de viajes de Jason lo mostraba en Los Ángeles esa semana entera. Cotejé sus hojas de tiempo enviadas. No había autorización de viaje para Nueva York. No había reuniones con clientes programadas. Lo marqué mentalmente y continué leyendo. Otro recibo de restaurante, esta vez de Chicago. De nuevo. No había registros de viaje correspondientes. Luego, una factura de hotel de Seattle durante una semana en la que había cobrado horas por estar en la oficina de San Francisco. ¿Encontrando algo interesante?, preguntó Brenda, mirando por encima de mi hombro. Solo las discrepancias habituales, respondí casualmente. Algunos recibos de viaje que no coinciden con las hojas de tiempo. Probablemente solo errores de archivo. Pero no eran errores de archivo. A medida que profundizaba, surgió un patrón. Jason estaba presentando recibos legítimos, pero no eran suyos. Las firmas en los recibos de tarjetas de crédito pertenecían a diferentes personas. Las fechas y ubicaciones nunca coincidían con su horario real. Alguien le estaba proporcionando estos recibos, y él los estaba reclamando como gastos de negocio. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Aaron. ¿Almorzamos hoy? ¿Quieres hablar de anoche? Lo ignoré. La humillación de anoche se sentía secundaria ahora. Eclipsada por lo que estaba descubriendo en estos archivos. Jason no era solo incompetente, estaba defraudando activamente a la empresa. ¿Y si Eleanor ya sabía algo? Estas irregularidades en los gastos podrían ser la punta de un iceberg mucho más grande. La segunda señal de alerta apareció en sus pagos a proveedores. Jason tenía autoridad para aprobar compras de menos de $5,000, lo estándar para analistas junior. Pero sus proveedores aprobados incluían empresas de las que nunca había oído hablar. Pacific Consulting Solutions, West Coast Analytics Group, Mountain View Strategic Services. Todas las direcciones registradas conducían a apartados de correos y oficinas virtuales. Saqué las facturas. Las descripciones del trabajo eran vagas: análisis estratégico de mercado, entregables de investigación competitiva, consulta de retención de clientes. Pero los patrones de facturación eran idénticos. Mismas plantillas de facturas, mismos términos de pago, mismos errores gramaticales en las descripciones de los servicios. Brenda, llamé. ¿Puedes mostrarme cómo acceder a la información de registro de proveedores? Claro. Aunque la mayor parte de eso se maneja automáticamente a través de nuestro sistema de adquisiciones. Sacó la base de datos y busqué Pacific Consulting Solutions Incorporated. 6 meses atrás. La dirección comercial de un solo empleado coincidía con un centro comercial en San José. El registro indicaba el correo electrónico personal de Jason como contacto principal. Mi pulso se aceleró. Jason no solo estaba presentando gastos falsos. Estaba creando empresas fantasma y pagándose a sí mismo por servicios que no existían. Las cantidades eran lo suficientemente pequeñas como para evitar activar auditorías automáticas. Pero con el tiempo, se sumaban a una cantidad significativa de dinero. Una sombra cayó sobre mi escritorio. Levanté la vista y encontré a Jason de pie allí. Con el café en la mano y esa sonrisa fácil que lo había llevado a ese puesto. Hola, dijo, su voz con esa confianza casual que proviene de no tener que preocuparse nunca por las consecuencias. Me enteré de tu ascenso. Bastante impresionante para alguien que empezó en servicio al cliente. El comentario fue sutil, pero inconfundible. Conocía mi historial. Sabía que me había abierto camino desde abajo, a diferencia de él, con su supuestamente prestigioso título y sus conexiones familiares. Gracias, respondí con calma. Solo estoy tratando de asegurarme de que todo funcione sin problemas.
Hablando de eso, he estado revisando algunos informes de gastos para cumplimiento. ¿Te importa si pregunto sobre este recibo de cena de Bernardine? Levanté el papel, observando su rostro con atención. Por un instante, su máscara de confianza se resbaló. Sus ojos se dirigieron al recibo, luego volvieron a mi rostro, calculando. Oh, esa cosa vieja. Cena con el cliente de la cuenta Peterson. Debo haber mezclado mis fechas de viaje en el sistema. La cuenta Peterson tiene su sede en Portland, dije en voz baja. Este recibo es de Nueva York. La risa de Jason fue demasiado fuerte para el ambiente de la oficina por la mañana. Ya sabes lo locos que se ponen los viajes. A veces estoy haciendo malabarismos con tantas ciudades que apenas puedo seguirles la pista. Le pediré a mi asistente que actualice los registros. No tenía asistente. Los analistas junior nunca lo tenían. Pero yo solo asentí y volví a guardar el recibo en su carpeta. No te preocupes. Solo estoy tratando de mantener todo organizado. Después de que se fue, noté que sus manos temblaban ligeramente. Esa confianza pulcra era más frágil de lo que quería que la gente creyera. Pasé mi hora de almuerzo en mi coche, creando una carpeta privada en mi unidad personal de la nube. Capturas de pantalla de los registros de proveedores, fotos de los recibos sospechosos. Marcas de tiempo de las discrepancias del calendario de Jason. Cada pieza de evidencia era pequeña por sí misma, pero juntas pintaban un cuadro claro de fraude sistemático. El descubrimiento de los metadatos llegó por accidente. Jason me había enviado por correo electrónico un informe de análisis trimestral, incluyendo accidentalmente mi dirección en una distribución masiva. El archivo parecía profesional, gráficos, tablas, proyecciones detalladas del mercado. Pero cuando abrí las propiedades del documento, el autor original figuraba como alguien llamado Amy Walsh. La fecha de creación era de hacía 3 años, la última modificación de hacía 2 días. Busqué a Amy Walsh en nuestro directorio de la empresa. Ex empleada, se fue hace 18 meses, analista senior que había trabajado en inteligencia competitiva. Saqué sus informes antiguos del sistema de archivo y encontré el documento original, idéntico a lo que Jason acababa de presentar como su propio trabajo. No solo estaba robando dinero. Estaba robando ideas, investigaciones e informes completos de antiguos colegas. El alcance de su engaño era asombroso. Esa noche, me senté en mi apartamento con todas las pruebas extendidas sobre la mesa del comedor, recibos, capturas de pantalla, registros de metadatos, registros de proveedores. Un panorama completo de un fraude que había estado ocurriendo justo bajo las narices de todos durante casi un año. Podría haberlo denunciado de inmediato. Podría haber llamado a recursos humanos. Enviado todo a cumplimiento, expuesto a Jason antes de que pudiera causar más daño. Pero algo me detuvo. Quizás fue el recuerdo de la voz de Brenda diciendo que habían bajado los estándares. Quizás fue la implicación de Meredith de que yo no me había ganado mi ascenso. O quizás fue la comprensión de que esto ya no era solo sobre Jason. Esto era sobre cada persona que alguna vez había asumido que yo no pertenecía, que había desestimado mis logros, que me había hecho sentir como una impostora en mi propio éxito. Cerré la laptop y guardé la evidencia. Todavía no. Cuando revelara lo que Jason había estado haciendo, sería en el momento justo, de la manera justa. El comentario de Eleanor me había mostrado que la oportunidad perfecta se acercaba. Solo tenía que ser paciente y seguir observando. 2 semanas después. Seguía cargando los secretos de Jason como piedras en mi pecho. La evidencia permanecía encerrada en mis archivos personales, pero su peso me seguía a todas partes. A las reuniones matutinas donde él presentaba investigaciones robadas. A las pausas para el almuerzo donde encantaba al personal senior con ideas prestadas. A los trayectos vespertinos donde yo repasaba cada detalle fraudulento. Aaron notó mi distracción durante la cena una noche lluviosa de jueves. Habíamos pedido comida tailandesa para llevar. Y yo movía mecánicamente el pad thai en mi plato mientras mi mente divagaba entre registros de proveedores y recibos falsificados. «Has estado callada últimamente», dijo, rellenando su cerveza de la botella que teníamos en la nevera. «¿Todo bien en el trabajo?» La pregunta se sintió cargada.
Aaron rara vez preguntaba sobre mi trabajo más allá de las cortesías superficiales. Su repentino interés tensó mis hombros. Solo estoy ocupada con el nuevo rol, respondí. Dando un bocado con cuidado. Aprendiendo los sistemas, entendiendo el alcance de la responsabilidad. Claro. Tu ascenso. Lo dijo como si todavía estuviera procesando la información. Jason mencionó que apenas te ve por la oficina últimamente. Dice que has estado pasando tiempo con cumplimiento. Mi tenedor se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. Jason había notado mi investigación. Peor aún, se lo había mencionado a Aaron. La red de conexiones familiares era más estrecha de lo que me había dado cuenta. El trabajo de cumplimiento es parte de la supervisión regional, dije con calma, asegurándonos de que todo funcione sin problemas en todos los departamentos. Aaron asintió. Pero algo cambió en su expresión. Jason está yendo muy bien allí. Su supervisor mencionó que podría ascender pronto. El chico tiene talento natural. Talento natural. La misma frase que Brenda y Meredith habían usado en la cena. Me preguntaba si Aaron realmente lo creía o si estaba repitiendo puntos de conversación familiares. ¿Cómo consiguió Jason el trabajo? De todos modos, pregunté, tratando de mantener un tono casual. Es una empresa tan competitiva. Tuvo suerte de conseguir algo justo después de la escuela de posgrado. La mandíbula de Aaron se tensó casi imperceptiblemente. Conexiones familiares. Es normal en los negocios. Es lo suficientemente inteligente como para manejarlo. ¿Pero cómo funcionó exactamente la conexión? ¿Brenda conocía a alguien? ¿Tú intercediste? ¿Por qué haces tantas preguntas? La voz de Aaron tenía un filo que rara vez oía. Jason se ganó su puesto. Tenía excelentes referencias, un sólido rendimiento académico. La conexión familiar solo lo ayudó a ser notado. La defensiva en su tono hizo sonar las alarmas. Aaron estaba ocultando algo, y su incomodidad lo estaba volviendo descuidado. Solo tengo curiosidad por el proceso, insistí suavemente. Quizás pueda ayudar a otras personas en mi red a comprender cómo aprovechar las conexiones de manera efectiva. Déjalo. Las palabras de Aaron salieron más bruscamente de lo previsto. No te metas en asuntos familiares. Jason está bien, y eso es lo único que importa. La advertencia era clara, pero también confirmaba mis sospechas. Aaron sabía más sobre la contratación de Jason de lo que admitía. Después de la cena, mientras él veía la televisión. Me retiré a nuestra oficina en casa con el pretexto de ponerme al día con los correos electrónicos del trabajo. Nuestro ordenador compartido estaba en la esquina. Un escritorio más antiguo que usábamos principalmente para imprimir documentos y almacenar fotos. Aaron manejaba la mayor parte de nuestra administración doméstica desde esta máquina, facturas, formularios de seguros, documentos fiscales. Si él había ayudado a Jason con algo relacionado con el trabajo, los rastros estarían aquí. Saqué el historial de la impresora. Esperando encontrar la mezcla habitual de facturas de servicios públicos y extractos bancarios. En cambio, encontré algo que me heló la sangre. 3 documentos PDF impresos hace 2 semanas. Las marcas de tiempo mostraban 11:47 de la noche, 11:52 de la noche y 11:55 de la noche, lo suficientemente tarde como para que Aaron pensara que estaba dormida. Los nombres de los archivos eran clínicos, Reference PDF. Reference 2 PDF y Recommendation-Morrison PDF. Me temblaban las manos al abrir el primer documento. Una carta de referencia brillante para Jason Richardson. Elogiando sus habilidades analíticas y ética de trabajo durante su pasantía en Thomson Strategic Consulting. El membrete parecía profesional, el lenguaje era convincente y la firma parecía auténtica. Excepto que Thomson Strategic Consulting no existía. Había visto el nombre en los informes de gastos de Jason, una de las empresas fantasma que había creado para canalizar dinero hacia sí mismo. Ahora entendía el alcance total del engaño. Jason no solo había robado de Richardson Industries después de ser contratado, se había abierto camino hasta el puesto mintiendo con referencias falsas. La segunda carta era aún más audaz. Una recomendación de Walter Morrison,
supuestamente el supervisor de Jason durante una pasantía de verano en Morrison Financial Group. La carta detallaba proyectos específicos que Jason había completado, clientes a los que había impresionado y el potencial de liderazgo que había demostrado. Pero Walter Morrison se había jubilado hacía 5 años, y Morrison Financial Group había sido adquirida por una empresa más grande 3 años antes de la supuesta pasantía de Jason. El tercer documento fue la traición más personal. Una referencia de la doctora Olivia Henderson, elogiando las habilidades de investigación de Jason y su atención al detalle durante su trabajo como asistente de investigación de posgrado. La doctora Olivia Henderson era real. Era una antigua colega de Aaron de su breve estancia en la academia antes de dedicarse a las ventas. Pero nunca había trabajado con Jason, nunca había supervisado estudiantes y, según su perfil de LinkedIn, había estado trabajando en el extranjero durante el periodo de tiempo mencionado en la carta. Me senté mirando la pantalla, tratando de procesar lo que estaba viendo. Aaron no solo había ayudado a Jason a fabricar referencias, había involucrado a sus propios contactos profesionales en el engaño. Había falsificado la firma de la doctora Henderson, robado sus credenciales y utilizado su reputación para avalar mentiras. Lo peor fue la sofisticación técnica. No eran falsificaciones burdas. Los membretes eran perfectos al píxel. El formato era profesional y el lenguaje coincidía con el estilo de comunicación de cada supuesta organización. Aaron había invertido tiempo y esfuerzos serios en este engaño. Imprimí copias nuevas de los 3 documentos, luego revisé el historial del navegador. Aaron había visitado múltiples sitios web, galerías de logotipos para inspirarse en el diseño, guías de escritura académica para el lenguaje de recomendación adecuado, incluso tutoriales sobre software de edición de PDF. Había investigado este proyecto como una tesis de posgrado. Un sonido de la sala me hizo cerrar el navegador rápidamente. Aaron se estaba levantando para otra cerveza, y no quería que me encontrara en la computadora. Deslicé las referencias impresas en una carpeta y volví al sofá, mi mente acelerada con las implicaciones. ¿Todo bien?, preguntó Aaron, volviendo a sentarse en su sillón reclinable. Solo revisando correos electrónicos, respondí, forzando mi voz para que sonara normal. ¿Sabes cómo es con el nuevo puesto? Siempre hay algo que necesita atención. Él asintió. Pero lo sorprendí mirando hacia la puerta de la oficina. Probablemente deberías empezar a establecer límites. No querrás que el trabajo se apodere de toda tu vida. La ironía era asombrosa. Aaron me estaba dando una lección sobre ética profesional mientras él había pasado semanas elaborando documentos fraudulentos para avanzar en la carrera de Jason. El mismo hombre que nunca se había ofrecido a ayudarme con mi propia búsqueda de empleo, que me había desanimado a postularme a puestos competitivos porque pensaba que me decepcionaría. Había movido cielo y tierra para conseguirle a su primo una oportunidad inmerecida. Esa noche, permanecí despierta mirando el techo mientras Aaron dormía plácidamente a mi lado. 3 años de matrimonio, y estaba aprendiendo que nunca lo había conocido realmente. Él no solo estaba apoyando pasivamente las mentiras de Jason, las estaba orquestando activamente. A la mañana siguiente, escaneé las 3 cartas de referencia y las subí a mi unidad segura en la nube. Luego, borré el historial de la impresora. Eliminé la caché del navegador y eliminé cualquier rastro de mi descubrimiento. Si Aaron revisaba la computadora más tarde, no encontraría nada sospechoso. Pero seguía pensando en la doctora Olivia Henderson. Aaron había arrastrado a una persona inocente a este lío, usando su nombre y reputación sin permiso. Eso cruzaba una línea más allá de la lealtad familiar hacia algo más oscuro. Encontré la información de contacto de la doctora Henderson a través de los archivos antiguos de trabajo de Aaron y le envié un correo electrónico cuidadosamente redactado preguntándole si recientemente había proporcionado alguna referencia para Khan y datos a puestos de trabajo. Su respuesta llegó en cuestión de horas. No había escrito una carta de recomendación en más de 2 años y, desde luego, no había oído hablar de Jason Richardson. La confirmación se sintió como la pieza final de un rompecabezas que encajaba. Ahora tenía pruebas de fraude, falsificación y robo de identidad. Más importante aún, tenía pruebas que vinculaban directamente a mi propio esposo.
Creé una nueva cuenta de correo electrónico usando un nombre genérico y redacté un mensaje para Eleanor Richardson. El asunto era simple. Solicitud de revisión de documentos del Comité de Auditoría. Adjunté las 3 cartas de referencia falsificadas junto con capturas de pantalla de sus metadatos, mostrando que habían sido creadas recientemente a pesar de sus supuestas fechas. El mensaje en sí era breve: estos documentos fueron utilizados en una reciente decisión de contratación. Los metadatos y las firmas digitales merecen un examen más detenido, particularmente dadas las orígenes de las direcciones IP y el estado actual de empleo de los supuestos autores. Envié el correo electrónico desde una cafetería al otro lado de la ciudad, utilizando su wifi público para asegurar que ningún rastro digital me llevara a mí. Luego eliminé la cuenta y volví a casa a esperar. La justicia ya no solo venía, ya estaba en marcha. 3 días después de enviar ese correo electrónico anónimo, llegó la invitación. La gala anual de reconocimiento al liderazgo de Richardson Industries. Mi nombre estaba impreso con una elegante caligrafía debajo de directores regionales a ser honrados. El grueso papel de la tarjeta se sentía sustancial en mis manos, una prueba oficial de que mi ascenso no era solo un ejercicio para cumplir una cuota de diversidad, como Brenda había insinuado. Aaron encontró la invitación en la encimera de nuestra cocina y la recogió con el tipo de renuencia que la gente reserva para los avisos de jurado. Estas cosas son solo para lucirse, murmuró, volviéndola a dejar sin leer los detalles. Un montón de ejecutivos dándose palmaditas en la espalda mientras todos fingen preocuparse por los logros corporativos. Su desprecio dolió más de lo que debería. Era la primera vez en mi carrera que me honraban en un evento de toda la empresa. La primera vez que mis logros profesionales merecían un reconocimiento formal. Había imaginado a Aaron orgulloso, quizás incluso emocionado de verme recibir reconocimiento por años de trabajo duro. Es importante para mí, dije en voz baja. Me gustaría que vinieras. Suspiró y tomó su taza de café. Bien. Pero no voy a usar smoking para ver a gente dar discursos sobre sinergia y penetración de mercado. La noche de la gala, elegí mi vestido azul marino con cuidado. Era el mismo que Brenda había criticado en una boda familiar hacía 2 años. Llamándolo demasiado formal para una fiesta y sugiriendo que necesitaba aprender la diferencia entre la vestimenta de la sala de juntas y los eventos sociales. Esa noche se sentía como una armadura. El salón de baile del Hotel Fairmont estaba decorado con los colores corporativos de Richardson Industries, azules profundos y plateados que captaban la luz de la lámpara de araña. Mesas redondas llenaban el espacio, cada una cubierta con manteles blancos y centrada con discretos arreglos florales. Los empleados homenajeados se sentaron en las mesas delanteras, mientras que los familiares y otros invitados llenaban la mitad trasera de la sala. Localicé a Brenda y Meredith de inmediato. Habían reclamado una mesa cerca del bar, estratégicamente ubicada para observar toda la sala mientras mantenían un fácil acceso a los cócteles. Ambas vestían vestidos de diseñador que probablemente costaban más que mi salario mensual. Y ambas ya habían comenzado sus comentarios sobre las elecciones de moda de otros invitados. Ahí está la familia de Jason, dijo Aaron, saludando en su dirección. Deberíamos ir a saludar. Lo seguía a regañadientes, sabiendo que este encuentro era inevitable, pero temiendo la dinámica familiar. Brenda saludó a Aaron con besos al aire y me dio un cortés asentimiento que se sintió más como un reconocimiento de una obligación no deseada. Bueno, miren quién es honrado esta noche, dijo Meredith, su voz con esa dulzura almibarada que siempre precedía a algo cruel. Ahora tienes tu pequeño título, ¿eh? Directora regional suena tan oficial. La forma en que dijo pequeño dejaba claro que consideraba mi ascenso insignificante. Forcé una sonrisa y le di las gracias, negándome a que disminuyera este momento. ¿Sabes?, añadió Brenda, sentándose en su silla con la gracia de alguien acostumbrado a imponer atención. Algunas preferimos criar líderes de verdad, en lugar de perseguir títulos corporativos. Como Jason. Ese chico tiene una presencia ejecutiva natural. Nació para el liderazgo. Me mordí la lengua con tanta fuerza que sentí el sabor a cobre. Se suponía que Jason estaría en la gala. Los analistas junior estaban invitados a estos eventos, pero su silla permanecía vacía. Una pequeña parte de mí se preguntó si mi aviso anónimo ya había llegado a las personas adecuadas.
Al otro lado de la sala, capté la mirada de Eleanor Richardson. Estaba sentada en la mesa principal con otros ejecutivos y sus cónyuges, elegante de una manera que no necesitaba anunciarse. Me dio un sutil asentimiento de reconocimiento, y algo en su expresión sugirió que recordaba nuestra breve interacción en esa desastrosa cena familiar. La noche transcurrió con la rutina habitual de eventos corporativos, cócteles de bienvenida, servicio de cena y discursos de varios jefes de departamento sobre logros trimestrales e iniciativas estratégicas. Me encontré relajándome mientras mis colegas me felicitaban por el ascenso, compartiendo historias sobre los desafíos que habían superado y las metas que se habían fijado para el próximo año. Los números de crecimiento de tu departamento son impresionantes, dijo Robert Chen de la división de marketing. Un aumento del 30% en la retención de clientes, un crecimiento del 45% en los ingresos. Ese es el tipo de rendimiento que se nota a nivel ejecutivo. La validación se sintió genuina, basada en resultados medibles en lugar de conexiones familiares o cuotas percibidas. Por primera vez en semanas. Recordé por qué había luchado tan duro por este puesto. Pero la paz no duró mucho. Mientras se retiraban los platos de la cena y llegaba el postre, la voz de Brenda se escuchó en nuestra mesa. Es una lástima que Jason no haya podido venir esta noche, anunció a nadie en particular. Tuvo un asunto urgente con un cliente que requería su atención. Esa es la señal de un profesional dedicado, que pone las necesidades del cliente por encima del reconocimiento personal. Meredith asintió con aprobación. A diferencia de algunas personas que priorizan su propio avance por encima de los resultados reales. El dardo iba claramente dirigido a mí, sugiriendo que mi presencia en la gala representaba una ambición egoísta en lugar de un reconocimiento merecido. Aaron se movió incómodo en su asiento, pero no dijo nada para defenderme. Su silencio se había convertido en un telón de fondo constante en estas interacciones familiares. El orador principal estaba terminando sus comentarios sobre innovación y liderazgo cuando Eleanor Richardson se puso de pie. La sala se fue silenciando gradualmente a medida que la gente notaba a la esposa del CEO acercándose al podio. No estaba programado que hablara, pero su presencia imponía una atención inmediata. Antes de que concluyamos la celebración de esta noche, comenzó Eleanor, su voz clara a través del sistema de sonido. Necesito abordar algo importante que recientemente ha llegado a nuestra atención. Un murmullo recorrió la multitud. Esto no era parte del programa. Y el cambio en el tono de Eleanor sugería un asunto serio en lugar de comentarios de felicitación. El éxito de nuestra empresa depende de la integridad, la transparencia y el avance basado en el mérito de profesionales calificados, continuó, sus ojos escaneando la sala antes de posarse en nuestra mesa. Desafortunadamente, hemos descubierto evidencia de credenciales fraudulentas y calificaciones falsificadas dentro de nuestra organización. La temperatura en la sala pareció bajar varios grados. La copa de vino de Brenda se congeló a mitad de camino hacia sus labios, y la sonrisa confiada de Meredith parpadeó como una vela en el viento. Eleanor colocó una carpeta de manila en el podio. El gesto deliberado y ominoso. Cartas de referencia falsificadas, experiencia laboral fabricada y logros educativos falseados. Estas violaciones de la confianza y la ética profesional serán investigadas a fondo a partir del lunes por la mañana. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se posara sobre la audiencia. El individuo en cuestión ha sido suspendido en espera de una revisión interna completa. También examinaremos cómo se crearon dichos materiales fraudulentos y quién pudo haber ayudado en su preparación. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Esta era mi pista anónima dando sus frutos, pero oírlo anunciar públicamente hizo que las consecuencias se sintieran de repente reales e irreversibles. El rostro de Brenda se había puesto completamente pálido, el color se le fue tan rápidamente que parecía enferma. Sus manos temblaron al dejar su vaso. Y la vi mirar frenéticamente hacia las puertas de salida. La integridad de nuestro proceso de contratación es primordial, continuó Eleanor. Se lo debemos a nuestros empleados legítimos. Aquellos que se han ganado sus puestos con trabajo duro, educación y cualificaciones genuinas, garantizar que los actores fraudulentos no puedan socavar nuestros estándares. La palabra legítimos golpeó como un golpe físico a Brenda y Meredith. Todos sus comentarios sobre cuotas y estándares más bajos se les estaban volviendo en contra.
revelando que la verdadera amenaza a la integridad de la empresa provenía de su propia familia. La mano de Aarón encontró la mía debajo de la mesa, pero su agarre se sentía desesperado. Más que de apoyo. Cuando lo miré a la cara, vi miedo mezclado con algo que podría haber sido culpa. Las últimas palabras de Eleanor llevaron el peso de una declaración judicial. Una investigación interna examinará todos los aspectos de este fraude, incluyendo cualquier parte externa que pueda haber participado en la creación de documentos falsos. Nos tomamos estas violaciones extremadamente en serio. Volvió a su asiento en medio de un silencio atónito. Las palabras de cierre planeadas se sintieron anticlimáticas después de su anuncio bomba. Y los invitados comenzaron a salir antes de lo habitual. Mientras esperábamos que el ballet trajera nuestro coche, Aarón finalmente rompió el silencio que nos había rodeado desde el discurso de Eleanor. Tú hiciste esto, ¿verdad? Su voz apenas era un susurro, pero la acusación era inconfundible. Me volví hacia las brillantes ventanas del hotel, viendo las luces de la ciudad difuminarse más allá de los taxis y los coches urbanos. No le debía una explicación. Él había tomado su decisión cuando decidió ayudar a Jason a falsificar esas cartas de referencia. Cuando priorizó la lealtad familiar sobre la ética profesional. Cuando permaneció en silencio durante años de comentarios despectivos de sus parientes sobre mis logros. Simplemente me aseguré de que la verdad saliera a la luz, dije finalmente. Tú tomaste tu decisión. Yo hice la mía más fuerte. El ballet trajo nuestro coche, y condujimos a casa en completo silencio. Pero por primera vez en nuestro matrimonio. El silencio se sintió como una victoria, no como una derrota. El lunes por la mañana llegó como una tormenta que había estado observando acercarse durante semanas. Me vestí con cuidado para el trabajo, eligiendo un blazer de carbón que proyectaba confianza sin parecer festivo. Al entrar en Richardson Industries, pude sentir el cambio en el ambiente de inmediato. Conversaciones susurradas que se detenían cuando pasaba. Miradas curiosas de colegas que habían oído rumores, pero no conocían los detalles. La oficina de esquina de Jason estaba vacía. Su monitor de computadora oscuro. Su escritorio de pie despejado de todo, excepto una solitaria taza de café con el logo de la empresa. El escáner de credenciales de seguridad habría rechazado sus credenciales a las 6 de la mañana en punto. La investigación de Eleanor se movía con la eficiencia de una máquina bien engrasada. Me enteré de la suspensión, dijo David en voz baja mientras esperábamos el ascensor. Cumplimiento estuvo aquí antes de las 7 de la mañana, embalando archivos de su espacio de trabajo. Debe ser grave. Asentí sin compromiso, sin confiar en mí misma para comentar. Las puertas del ascensor se abrieron, y subimos al quinto piso en un silencio pensativo. Mi teléfono sonó antes de que llegara a mi escritorio. El tono de llamada de Aarón, un simple tintineo que nunca me había molestado en personalizar, llenó el aire. Suspendieron a Jason. Dijo sin preámbulos, su voz tensa por el estrés. Brenda me ha estado llamando desde las 6 de la mañana. ¿Quieres saber qué está pasando? Me imagino que sí, respondí. Sentándome en mi silla y encendiendo mi computadora. Esto es serio. Están hablando de una investigación completa. Auditoría interna. Revisión de recursos humanos. Todo. La respiración de Aarón sonaba superficial, como si hubiera estado paseándose. Brenda cree que alguien en la empresa la tiene tomada con Jason. Está convencida de que esto es político. La ironía era asombrosa. Brenda, que había pasado años desestimando los logros de otras personas como relleno de cuotas y bajada de estándares. Ahora afirmaba que su sobrino era víctima de la política laboral. Quizás encontraron algo que vale la pena investigar, dije con cuidado. No lo entiendes. Si profundizan lo suficiente. Encontrarán, Aarón se detuvo, pero la admisión quedó en el aire entre nosotros. Encontrarán que, Aarón. El silencio se extendió por varios segundos. Cuando volvió a hablar. Su voz apenas era un susurro. Le ayudé con algunos de los materiales de solicitud, solo un poco de asistencia con el formato y el lenguaje. Nada importante. La mentira era tan transparente. Que era casi un insulto.
La asistencia con el formato y el lenguaje no requería crear empresas fantasma o falsificar referencias de profesionales jubilados. Pero Aaron seguía tratando de minimizar su participación, incluso para sí mismo. Necesito ir a trabajar, dije. Estoy segura de que Jason resolverá todo si ha habido un malentendido. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por mi sistema. La mañana transcurrió en un torbellino de correos electrónicos y llamadas de clientes. Pero podía sentir la maquinaria de la investigación poniéndose en marcha a mi alrededor. Representantes de recursos humanos se movían por el edificio con carpetas y portátiles. Su presencia creando ondas de especulación y preocupación. Alrededor de las 11, mi supervisor directo llamó a la pared de mi cubículo. Samantha. A Eleanor Richardson le gustaría verte en la sala de conferencias ejecutiva, ahora si es posible. Se me encogió el estómago, aunque había estado esperando esta conversación. Lo seguí por pasillos que rara vez transitaba, pasando por oficinas con muebles de caoba y ventanas de suelo a techo que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Eleanor estaba sentada sola en la cabecera de una mesa de conferencias de cristal. Una pila de documentos se extendía ante ella. Me hizo un gesto para que me sentara, su expresión ilegible. Gracias por venir, comenzó, su voz con la misma autoridad que había mandado a la audiencia de la gala. Quería discutir los recientes acontecimientos relacionados con el empleo de Jason Richardson. Esperé, manteniendo mi expresión neutral. Nuestra investigación ha descubierto un fraude extenso. Continuó Eleanor. Credenciales educativas fabricadas, cartas de referencia falsificadas y propiedad intelectual robada. El alcance es bastante notable, en realidad. Abrió una carpeta y sacó un documento familiar, una de las cartas de referencia falsas de Jason. Esta carta en particular afirma ser de Walter Morrison de Morrison Financial Group. Pero Morrison se jubiló hace 5 años. Y la empresa fue adquirida 3 años antes de la supuesta fecha de pasantía. Los ojos de Eleanor se encontraron con los míos. Las huellas dactilares digitales de este documento se remontan a una dirección IP residencial en su vecindario. Mi pulso se aceleró, pero mantuve el contacto visual. Eso es preocupante, de hecho. Particularmente porque el propietario de esa dirección tiene una conexión personal con Jason Richardson. Eleanor hizo una pausa, estudiando mi reacción. El equipo de investigación se pondrá en contacto con Aaron Richardson más tarde hoy para discutir su participación en la creación de estos materiales fraudulentos. La confirmación golpeó como un impacto físico, aunque lo había estado esperando. Las cuidadosas mentiras de Aaron y su desesperada evasión no pudieron protegerlo de la evidencia digital y los rastros de metadatos. Aprecio que me mantenga informada, dije. Mi voz más firme de lo que me sentía. Eleanor se recostó en su silla, su expresión se suavizó ligeramente. También quería agradecerle por haber puesto este asunto en nuestro conocimiento. La información anónima que recibimos fue exhaustiva y presentada profesionalmente. Mantuve mi rostro cuidadosamente inexpresivo, sin confirmar ni negar mi participación. Un fraude como este perjudica a todos los que legítimamente se ganan su posición, continuó Eleanor. Socava la confianza, crea ventajas injustas y, en última instancia, perjudica a las personas que siguen las reglas. Sus palabras se sintieron como una validación que no me había dado cuenta de que necesitaba. Durante meses. Me había cuestionado si exponer a Jason era la decisión correcta, si estaba actuando por celos mezquinos o por un principio genuino. La evaluación de Eleanor confirmó lo que siempre había sabido. Esto no se trataba de quejas personales. Se trataba de proteger la integridad que hacía significativos los logros. A Aaron Richardson se le ha pedido que renuncie a su puesto actual. Dijo Eleanor de forma directa. La empresa para la que trabaja se toma muy en serio las violaciones éticas, especialmente cuando implican la falsificación de referencias profesionales. Asentí. Absorbiendo la información sin sorpresa. El empleador de Aaron claramente había sido contactado como parte del alcance de la investigación en expansión. Gracias por la información, dije. Probablemente debería volver a mi departamento. Por supuesto, y Samantha. La voz de Eleanor contenía una nota de calidez que nunca antes había escuchado. Felicitaciones de nuevo por tu ascenso. Es bien merecido.
Volví a mi escritorio con emociones encontradas. Alivio de que la verdad finalmente saliera a la luz. Pero también una extraña tristeza por las relaciones que se desmoronaban a su paso. Aaron había tomado sus decisiones. Pero las consecuencias remodelarían nuestras vidas de maneras que apenas comenzaba a comprender. Mi teléfono sonó de nuevo una hora más tarde. Esta vez era Brenda. ¿Cómo pudiste hacerle esto a la familia? Su voz era estridente, con acusación y pánico. Jason es un buen chico. Cometió algunos errores, pero has destruido todo su futuro. No destruí nada. Respondí con calma. Simplemente me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Eres una mujer amargada que no podía soportar ver a otra persona tener éxito, escupió Brenda. Siempre has resentido las habilidades naturales de Jason, su educación, su potencial. Esto no es más que celos disfrazados de rectitud. Las conocidas acusaciones rebotaron en mí como la lluvia en el cristal. Después de años de absorber sus críticas y dudas sobre mí misma. Finalmente comprendí que sus opiniones reflejaban sus propias inseguridades, más que cualquier verdad sobre mi carácter o mis capacidades. No hice esto por celos, dije, mi voz firme y clara. Lo hice porque me he ganado todo lo que tengo con trabajo honesto y cualificaciones legítimas. Y no dejaré que nadie me quite eso ni disminuya lo que significa. El silencio de Brenda se prolongó por varios segundos antes de que colgara sin decir una palabra más. Aaron llegó a casa esa noche, abatido y derrotado. Le habían pedido que renunciara a su puesto de ventas, con efecto inmediato. La investigación había revelado su papel en la creación de las referencias falsificadas. Y su empleador no podía arriesgarse a ser asociado con el fraude documental. 3 años, dijo, desplomándose en su sillón reclinable. 3 años de construir relaciones, cumplir cuotas. Ganar comisiones, todo se fue porque intenté ayudar a la familia. No respondí. Aaron había elegido ayudar a Jason rompiendo todas las reglas éticas que alguna vez había afirmado respetar. Las consecuencias eran completamente predecibles y totalmente merecidas. Pasamos la noche en habitaciones separadas. El peso de las acusaciones tácitas y la confianza destruida haciendo imposible la conversación. Aaron se retiró a su oficina en casa para hacer llamadas sobre paquetes de indemnización y beneficios de desempleo. Mientras yo me preparaba para otro día de trabajo donde mi ascenso se sentía cada vez más sólido y legítimo. Una semana después. Encontré una nota en la encimera de la cocina junto a la llave de la casa de Aaron. No puedo quedarme aquí sabiendo que destruiste el futuro de mi familia. Me quedaré con mi hermano hasta que averigüe qué sigue. Espero que estés satisfecha con lo que has logrado. La nota estaba firmada simplemente, Aaron. Sin los habituales cariños que habían salpicado nuestra correspondencia durante 6 años. Me quedé en la cocina en silencio, sosteniendo la nota que simbolizaba el fin de mi matrimonio. Y esperé las lágrimas o el arrepentimiento o la aplastante tristeza que debería haber acompañado un momento así. En cambio, no sentí nada más que una paz profunda. A la mañana siguiente. Fui a trabajar con la cabeza en alto, caminando por pasillos que finalmente sentía que me pertenecían tanto como a cualquiera. Pasaron 2 semanas con un ritmo que había olvidado que existía. Mañanas tranquilas con café y noticias. Descansos para el almuerzo donde nadie cuestionaba mis elecciones. Tardes donde la única voz en mi apartamento era la mía. Había empezado a salir del trabajo a horas razonables, ya no sentía culpa por los límites que nunca me habían permitido establecer. El correo electrónico de Eleanor llegó un martes. ¿Café esta semana? Me gustaría discutir algunas oportunidades. Nos reunimos en una pequeña cafetería cerca de la oficina. El tipo de lugar con paredes de ladrillo visto y muebles vintage desparejados que se sentían deliberadamente sin pretensiones. Eleanor llegó primero. Reclamando una mesa junto a la ventana donde la luz del sol de la tarde se filtraba a través de cortinas transparentes. Gracias por hacerme un espacio. Dijo mientras me sentaba en la silla frente a ella. Sé que estas han sido unas semanas agitadas. Eso era quedarse corto. La terminación de Jason se había finalizado el viernes anterior. Su acceso a los sistemas de la compañía revocado permanentemente. La investigación había descubierto un fraude que ascendía a casi $80.000 en gastos falsos y pagos a empresas fantasma.
El papel de Aaron en el esquema de las cartas de referencia había resultado en posibles cargos criminales, aunque su abogado estaba negociando un acuerdo de culpabilidad. He estado observando cómo has manejado todo, continuó Eleanor, revolviendo miel en su té. La forma en que te manejas en circunstancias difíciles. Hay una fuerza tranquila allí que es rara en entornos corporativos. Tomé un sorbo de mi café con leche, sin saber cómo responder a un elogio tan directo. Los cumplidos se sentían extraños después de años de críticas sutiles y reconocimientos calificados. No solo protegiste tu propia posición, dijo Eleanor. Protegiste la integridad de todo nuestro proceso de contratación. Las empresas viven o mueren por la confianza, de los clientes, de los inversores. De los empleados que necesitan creer que el mérito todavía importa. Extendió la mano hacia su maletín y sacó un sobre de color crema con mi nombre escrito con una elegante caligrafía. La junta se reunió ayer, dijo Eleanor, deslizando el sobre por la pequeña mesa. Nos gustaría ofrecerte un nuevo puesto. Mis manos temblaron ligeramente al abrir el sobre. El membrete estaba en relieve, el lenguaje formal y oficial. Analista estratégica senior, reportando directamente a la oficina del CEO, un aumento salarial del 30%. Participación en el capital y supervisión de iniciativas interdepartamentales. Esto no es una recompensa por exponer a Jason, aclaró Eleanor, leyendo mi expresión. Es un reconocimiento de cómo manejaste una situación compleja. Sin drama, sin acusaciones públicas, solo documentación cuidadosa y los canales apropiados. Ese tipo de juicio es exactamente lo que necesitamos en la alta dirección. La oferta se sintió surrealista. Hace 6 meses, había estado luchando por el reconocimiento como directora regional. Ahora, me pedían que me uniera al equipo de liderazgo ejecutivo, para ayudar a dar forma a la estrategia de la empresa en lugar de simplemente implementarla. Entiendo si necesitas tiempo para considerarlo, dijo Eleanor. Es un paso significativo en responsabilidad. No necesito tiempo, respondí, sorprendiéndome por la certeza en mi voz. ¿Acepto? Eleanor sonrió, la primera expresión genuinamente cálida que le había visto. Excelente. Empiezas el lunes. Tendremos tu nueva oficina lista para entonces. La búsqueda de apartamento comenzó ese fin de semana. Había estado viviendo en la casa de Aaron desde nuestro matrimonio, una colonial suburbana que reflejaba más sus gustos que los míos. Las habitaciones eran demasiado grandes, los colores demasiado neutros. Todo el espacio diseñado para entretener a personas que ya no quería ver. Encontré mi nuevo lugar el tercer día de búsqueda. Un loft de una habitación en un almacén convertido en el centro. Paredes de ladrillo visto, suelos de madera originales y ventanas que se extendían del suelo al techo. El alquiler era más alto de lo que nunca había pagado antes, pero mi nuevo salario lo hacía cómodo en lugar de estresante. Es pequeño, advirtió el agente inmobiliario. Como si yo no me hubiera dado cuenta. Es perfecto, respondí, ya imaginando cómo la luz de la mañana llenaría el espacio. El día de la mudanza fue sorprendentemente emotivo. Empaqué solo lo que realmente me pertenecía, ropa, libros, algunos muebles que había comprado antes del matrimonio. Todo lo demás se quedó. Símbolos de una vida que nunca se había sentido del todo auténtica. La decisión más difícil fueron las fotos de la boda. Las encontré en una caja en el armario de nuestro dormitorio. Imágenes de una mujer que se parecía a mí, pero que parecía una extraña. Sonreía en cada foto, pero la alegría parecía forzada. Actuada para las cámaras y las familias que nunca la habían aceptado del todo. Las dejé en la caja y cerré la puerta del armario. Mi hermana Michelle vino de San Diego para ayudarme con la mudanza. Era la primera vez que pasábamos más que una llamada telefónica juntas en 3 años. Aaron siempre había encontrado excusas para evitar sus visitas, alegando que su energía era demasiado intensa para su comodidad. Me gusta este lugar, dijo Michelle, dejando una caja de utensilios de cocina en mi nuevo espacio. Se siente como tú. ¿Qué quieres decir? Honesta. Sin pretensiones. Solo líneas limpias y buena luz. Señaló hacia las ventanas. ¿Recuerdas cómo pintabas? Siempre decías que necesitabas luz natural para la precisión del color. Había olvidado ese detalle, una de las muchas partes de mí misma que se habían perdido durante el matrimonio.
El caballete seguía en el garaje de Aarón, cubierto de polvo y abandono. Lo compré de nuevo, admití, junto con algunos lienzos y pinturas. Pensé en intentarlo de nuevo. El rostro de Michelle se iluminó con genuino deleite. Bien. Eras talentosa. Probablemente todavía lo seas. Esa tarde, después de que Michelle se fue a casa y la última caja fue desempacada, me senté en mi nueva sala de estar con una copa de vino y llamé a mis padres. Aún no les había contado sobre la separación. No había descubierto cómo explicar la complejidad de lo que había sucedido. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó mi madre de inmediato. «Suenas diferente». «Me estoy divorciando», dije simplemente. «Y me ascendieron a la alta gerencia. Y me mudé a mi propio lugar en el centro». El silencio se extendió lo suficiente como para que verificara que la llamada no se hubiera cortado. «Son muchos cambios», dijo mi padre finalmente. «¿Estás segura de que estás tomando las decisiones correctas?». Por primera vez en meses, me reí a carcajadas. «Papá, nunca he estado más segura de nada en mi vida». La conversación duró 2 horas. Llena de preguntas que me había estado preparando para responder y apoyo que no había esperado recibir. Nunca se habían encariñado particularmente con Aarón, me enteré. Pero habían mantenido sus opiniones en privado por respeto a mis decisiones. «Siempre pareció pensar que te estaba haciendo un favor al estar contigo», dijo mi madre. «Así no funcionan las relaciones sanas». El lunes por la mañana llegó con la energía nítida de los nuevos comienzos. Mi oficina en la esquina del piso ejecutivo tenía ventanas que daban al este y al sur, inundando el espacio con una luz que me recordaba mi nuevo apartamento. Una placa con mi nombre en la puerta decía Samantha Riley, analista estratégica senior, en letras de latón que captaban la iluminación del pasillo. Eleanor llamó a mi puerta alrededor de las 10. Llevando 2 tazas de café. «¿Qué tal te trata el primer día?», preguntó, sentándose en una de mis nuevas sillas. «Como volver a casa», respondí, y lo dije completamente en serio. El trabajo era desafiante de maneras que se sentían energizantes en lugar de agotadoras. Planificación estratégica. Coordinación interdepartamental y reuniones ejecutivas que requerían el tipo de pensamiento analítico que siempre había disfrutado. Por primera vez en mi carrera. Sentí que mis capacidades estaban siendo utilizadas por completo en lugar de ser cuidadosamente contenidas. La pintura comenzó lentamente. Las tardes de fin de semana cuando la luz natural llenaba mi apartamento. Y el silencio permitía una concentración que había olvidado que era posible. Primero paisajes de acuarela. Luego piezas abstractas que surgían del instinto más que de la planificación. Mis manos recordaron habilidades que creí perdidas. La memoria muscular regresando como un lenguaje latente que de repente se volvía a hablar. Los cargos criminales de Jason se finalizaron 3 meses después. Fraude, robo de identidad y conspiración. Su acuerdo de culpabilidad incluía pagos de restitución y servicio comunitario, pero no tiempo en la cárcel. Brenda envió una carta a mi oficina culpándome de destruir el futuro de su sobrino y exigiéndome que contactara al fiscal para minimizar los cargos. Tiré la carta sin responder. La situación de Aarón se resolvió más tranquilamente. Su acuerdo de culpabilidad incluyó libertad condicional y una multa, junto con una nota permanente en su historial profesional que haría casi imposible su futuro empleo en ventas. Se había mudado de nuevo con su hermano y había aceptado un trabajo en una ferretería. Su carrera corporativa efectivamente terminada. No sentí satisfacción en su caída, ni placer vengativo en sus consecuencias. Él había tomado decisiones que conducían inevitablemente a resultados específicos. Simplemente dejé de protegerlo de los resultados naturales de sus decisiones. La vindicación final llegó 6 meses después, durante la reunión anual de la Junta Directiva de Richardson Industries. Eleanor me presentó como una de las 3 analistas senior cuyas recomendaciones estratégicas habían aumentado la eficiencia de la empresa en un 12% y las puntuaciones de satisfacción del cliente en un 18%. Estos son los resultados que vemos cuando priorizamos el avance basado en el mérito y el liderazgo ético, dijo a los ejecutivos reunidos. El talento asciende a su nivel apropiado cuando se le da una oportunidad genuina. Sentada en esa sala de juntas, rodeada de personas que respetaban mis opiniones y valoraban mis contribuciones,
Me di cuenta de que mi ascenso nunca había sido la verdadera victoria. La victoria era convertirme en alguien que no necesitaba validación externa para conocer su propio valor. Alguien que podía defender sus principios sin disculpas. Alguien que finalmente había dejado de vivir su vida bajo los términos de otras personas. Había aprendido que el tipo de justicia más silencioso y permanente no era el castigo. Era simplemente permitir que la verdad existiera sin interferencias. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es dejar de proteger a las personas de las consecuencias de sus propias elecciones, y empezar a protegerte a ti misma de sus intentos de disminuir las tuyas. Al final, no había destruido a nadie. Simplemente dejé de destruirme a mí misma. Si esta historia de justicia silenciosa te hizo apoyar a Samantha, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Eleanor se puso de pie en la gala sabiendo exactamente que Bomba estaba a punto de soltar. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias empoderadoras como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación.